Así lo dice la moda. Así lo dice la moda. Maestro, primero, una reflexión sobre la reforma o la nueva ley del sistema penitenciario y si usted lo considera vincularla, el por qué no, porque sí hay otra más que el Ejecutivo Federal presentó, el hacinamiento en el sistema penitenciario, en fin, todas las irregularidades que se observan ahí en Jalisco también y Apodaca recientemente. Bien, Fernando, como te podrás dar cuenta, prácticamente los hechos que se han articulado dentro de los centros penitenciarios han sido demasiado graves. Prácticamente se habla que la autoridad por parte del gobierno federal, algunos gobiernos locales, ha sido completamente rebasada. Es decir, hablamos de una ingobernabilidad penitenciaria. Eso es sumamente delicado. Una de las funciones primordiales de la política criminal actual reside de forma básica en el control, en esa represión violenta institucionalizada que debe de tener obviamente aquellos transgresores de la ley. Sin embargo, nos damos cuenta que derivado de las reformas penales que se realizaron a nivel constitucional en junio de 2008. Junio de 2008, efectivamente, pues habían establecido ciertos compromisos y de los cuales de manera esencial se había hecho hincapié en el cambio que era tan necesario debido al gran atraso e ineficacia del sistema penitenciario, del sistema penal y del sistema de seguridad pública, para dar vigencia plena a las garantías individuales y derechos humanos. Asimismo, se reconocía por parte del Ejecutivo Federal en esta reforma que menos de 5 de cada 100 delitos denunciados reciben en México una sentencia condenatoria. También se reconocía la delincuencia organizada, sobre todo el poder económico que posee, la capacidad para operar de forma internacional, evadir la justicia y atacar. Con todo, obviamente, no solamente en nuestro México, sino en todo el mundo. La delincuencia organizada representaba para el 2008 una seria amenaza para el Estado y la propia sociedad. ¿Qué pasa actualmente en los centros penitenciarios? Vimos el caso de Apodaca, Topo Chico, pero nosotros no debemos de perder de vista en ese universo qué ocurre precisamente con el Distrito Federal. El sistema penitenciario sí atraviesa también por una situación demasiado crítica. Realmente debemos de analizar la estadística que la Secretaría de Seguridad Pública hasta octubre de 2011 reconoce. Primeramente, señala contundentemente que la sobrepoblación carcelaria versa sobre un 250%, está más que rebasada. Como ejemplo tenemos el Ceresoba Oriente, Reclusorio Preventivo Oriente, el cual tiene una capacidad instaurada para 4,766, teniendo una población real, hasta octubre, mencionó, del 2011, de 12,116. El Ceresoba Norte tiene una capacidad de 4,508 y su población real hasta entonces 12,038 internos. El Ceresoba Sur tiene una capacidad de 5,146 y hasta octubre de ese mismo año tiene o reporta una capacidad de 8,434. Fíjese, maestro, doctorante Temolsin, el año anterior ingresamos a visitar a un reo vinculado con la seguridad nacional en un penal. Cayó una tormenta impresionante, se inundó eso y salían ratas y todo, pero el servidor todavía entraba ahí sin que nadie revisara el servidor. Tal vez ahí ya sabe usted lo que sucede, pero eso junto con el hacinamiento, 12,000 sobre 4,000 en el oriente y el norte, ¿a qué condición nos va a llevar? Se ha reportado prácticamente y es reconocido por el jefe de gobierno que son actuales bombas de tiempo. La realidad, la situación es demasiado dramática. Lo que estamos viendo al exterior de nuestra República Mexicana, y por qué no el caso Honduras más reciente, debe de prender los focos amarillos. O sea, realmente hablamos de una sobrepoblación, hacinamiento,
falta de controles, que es sumamente grave. Podemos hablar también la corrupción que es realmente lacerante, dentro de otros muchos elementos fomenta lo que nosotros conocemos como el autogobierno del sistema penitenciario, es decir, que los propios internos mantengan las reglas del juego, aún así privados de su libertad. Obviamente la extorsión, el robo. El secuestro, maestro. El secuestro interno de reos por parte de integrantes del crimen organizado. Acabas de mencionar algo que es muy cierto, por lo menos en la zona metropolitana, donde los propios internos de mayor jerarquía, poderío económico, llevan el control y extorsionan de forma directa a aquellos internos que su precaria situación económica los orilla inclusive a vincular a sus propios familiares económicamente o por medio del narcomenudeo o el narcotráfico al interior precisamente de sus centros de reclusión, que es una modalidad en cuanto a la extorsión. Y las llamadas que desafortunadamente continúan. Nosotros hemos dado cuenta que si bien hay bloqueo para cierta línea telefónica, hay para otras líneas telefónicas que inclusive la industria de la delincuencia organizada usa de forma pública dentro de los propios juzgados. Es una forma de intercomunicación. La renta de estos aparatos al interior de los dormitorios por parte del personal de custodia y vigilancia, bueno, es de todos conocido. O sea, sería adecuado que las autoridades carcelarias obviamente tomaran en consideración ese aspecto que jurídicamente ya en la praxis, fuera de la práctica forense formal, se da, y nosotros como abogados prácticamente conocemos al ingresar a cualquier Ceresoba metropolitana. ¿Por qué a la fecha, maestro Temolsin, aún a esta hora, las 7:27, uno puede ingresar a cualquier penal simplemente basta la recomendación de algún interno y eso ocurre? Y además se emplean para la aduana credenciales del IFE apócrifas. Pues realmente eso habla de una falta de supervisión dolosa, o sea, la realidad, mencionemos las cosas como es, el hecho de las fugas, que si te das cuenta en la zona metropolitana han sido más que sonadas dentro de estos mismos centros de reclusión, pues obviamente nos demuestran la falta de cuidado, la opacidad sobre todo en cuanto al operar de los servidores públicos. ¿Qué otra realidad nos platica? Le haré más preguntas más adelante, pero usted domina mejor el tema, maestro. Bueno, yo realmente pienso que se ha incumplido en cuanto a estas reformas penales, donde también se hace hincapié a algo que pasa desapercibido, y es precisamente las líneas de trabajo que se comprometió por parte de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario en cuanto a los filtros de control y confianza hacia el personal, no solamente operativo de custodia, porque también involucra a los directores de los centros carcelarios. O sea, realmente se tiene que ser muy acucioso para que no obviamente ocurra lo que nosotros conocimos a la luz pública por medios, donde en el penal de Apodaca, obviamente el director había tenido vínculos de corrupción, en el penal de Santa Marta Catitla, y estaba prestando un servicio público remunerado, y obviamente pues el desenlace fue más que fatal con lo que también nosotros conocimos, Federico. Permítanos, maestro Temolsin, son las 7:29, rápidamente un corte y regresamos con usted. Son las 7:32. Maestro Temolsin, 6,000 reos federales, y entre ellos 1,500 de alta peligrosidad en el sistema penitenciario capitalino. Así es, así lo ha reconocido el jefe de gobierno públicamente en medios. Vemos que la situación se convierte harto dramática, donde prácticamente falta el control. Platicábamos, Federico, aquí tras bambalinas, lo grave que resulta tener involucrados a reos federales con reos de fuero común. Y primodelincuentes. Obviamente. Esos aspectos ya se habían comprometido en esta reforma penitenciaria, donde obviamente se trataba de privilegiar a aquellos primodelincuentes, a aquellos sujetos que no tuviesen una peligrosidad extrema hacia la propia sociedad, y asimismo se planteaba
la puesta en marcha de medidas alternativas de solución a conflictos, ¿sí? Sobre todo para despresurizar las cárceles. Es decir, solamente iban a operar la prisión preventiva para aquellos delincuentes reincidentes, aquellos delincuentes vinculados con la delincuencia organizada y que representaran socialmente un riesgo, sobre todo para las víctimas del delito. Entonces había un filtro. ¿Dónde se rompió? Pues yo creo que la solución, aquí lo he comentado en tu programa en otras ocasiones que me has hecho favor de entrevistarme, estar contigo, no sería crear 11 penales de máxima seguridad, porque caeríamos en el mismo vicio. ¿Y quién vigila a los que vigilan? Sería demasiado dramático, ¿no? Si una parte que nos afecta a nosotros como ciudadanos es la falta de cultura de la denuncia, y la respuesta la tienes en tu micrófono prácticamente. La gente no denuncia porque no cree en las medidas de control. El hecho de una sanción penal efectiva, entonces realmente están vulnerables, puesto que el acusado, así como ingresa a un centro penitenciario, obtiene su libertad. Entonces está prácticamente a la deriva y pues obviamente con todo el temor de una posible represalia. Desde el ingreso el punto de partida se encuentra en ese ingreso al penal, maestro Temolsin, quienes asistimos en tiempos recientes al reclusorio Oriente con motivo de una entrevista abierta, y nos ingresaron unas tortas. Adentro no sabe tan rico, pero son tortas externas, y las compartimos, y hasta con tenedor y cuchillo, y una carnita para el servidor. No come carne, pero vaya, perdone que sea tan irónico, pero eso ocurrió el mes de octubre del 2011 en este centro penitenciario del Oriente, que está rumbo Ixtapalapa. Entre los propios internos es muy conocido también la cultura del peso, ¿no? O sea, todo tiene un precio, sí, ¿no? Claro. Todo el ingreso para la visita cuesta, el hecho que no traigas una credencial que te identifique y vas de visita, cuesta, el llamar a tu interno por medio de los conocidos como estafetas, que son propios internos, tiene también un costo. O sea, la medida extorsiva inicia desde el propio familiar. En el interior, pues obviamente para la gente que está privado de su libertad, hablemos de un delito imprudencial que por la falta de capacidad económica no puede cubrir la reparación del daño. Pues en ese sentido está privado de su libertad, pero también está a expensas de ser explotado conjuntamente con sus familiares. Hablemos de tener la posibilidad de allegarse de una privacidad en un dormitorio. Pues hablemos que los dormitorios miden aproximadamente, claro, 3 por 3 metros cuadrados, inclusive llegan a contemplar en el interior cerca de 27, 30 internos. Es conocido también las gárgolas o los vampiros, sujetos internos que tienen que dormirse todos de pie, y para no caerse sobre los demás, pues tienen que amarrarse con su ropa a las propias rejas. Entonces, como te puedes dar cuenta, sería interminable poder nosotros enumerar quién es más víctima, ¿no? Si el propio victimario, víctima del propio sistema penitenciario, si es que existe. Con las reformas al artículo 18 constitucional, derivado del 2008, se había contemplado seriamente tomar en consideración como medidas para la llamada reinserción social, primero, trabajo, capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte. Desgraciadamente, también te he comentado en el programa anterior que me hiciste favor de invitarte, Federico, el hecho de que la mayor parte de nuestra población penitenciaria son jóvenes no mayores de 30 años. Estamos viendo simplemente lo dramático que es el Consejo de Menores para el Distrito Federal, donde nosotros podemos apreciar, de acuerdo a los datos de la Dirección Técnica en Tratamiento de Menores, el hecho de que existen 4 colonias en la zona metropolitana de alto riesgo, donde prácticamente aportan el 36%, ¿sí?, de delitos de orden patrimonial por medio de jóvenes, de esos jóvenes cuya vecindad gira en torno a la Morelos, la Doctores, la Obrera y la Guerrero. Solamente esas 4 colonias
aportan el 36% de los delitos patrimoniales. En este estudio que este cuerpo colegiado realiza y públicamente lo tenemos en diario, ¿verdad? Menciona que el 56% de esos menores no asisten a la escuela, no reciben instrucción. Entonces te podrás dar cuenta que nosotros trabajamos con el resultado de la enfermedad, pero no estamos haciendo la tarea. El Estado, el gobierno en lo particular, llámese del Distrito Federal, llámese del gobierno federal, con los jóvenes. ¿Cómo? Así como al interior de la penitenciaría se requiere una prisión más humanizada, pero obviamente que sea alternativa, sobre todo donde se visualicen ciertos aspectos fundamentales: desarrollo económico, desarrollo educativo, desarrollo social integral, desarrollo desde el punto de vista familiar, porque cuántos internos egresan del sistema carcelario penitenciario, pero ya no tienen familia. Maestro Temolsin, en todo caso, solicitar un comentario final, y si llegará el día en que la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal pueda tomar la consideración ciudadana para, uno, acabar, aunque parezca ingenuo, terminar con el hacinamiento, la sobrepoblación, y al mismo tiempo con el sistema de cogobierno establecido por los internos en estos penales. Yo creo que tú lo acabas de mencionar acertadamente, Federico. El problema es multifactorial. La solución no parece obviamente sencilla ni responde a una sola idea. Definitivamente tienen que fluir un cúmulo de políticas públicas perfectamente alineadas para la solución conjunta entre ciudadanía, familia, que es un elemento detonador, escuela y el propio gobierno y el Estado. O sea, todos tenemos una tarea que cumplir, todos tenemos que rendir cuentas y trabajar de forma unida. O sea, yo creo que esa es una posible solución. Aquí lo hemos mencionado, el combate al delito no va a tener como fecha una perfectamente determinada 5 años, un sexenio. Yo creo que en la medida que nosotros avancemos como sociedad civil y el propio Estado, conjuntamente con el gobierno, podemos obviamente consolidar un trabajo de alta seguridad. Solicité, maestro Temolsin, que permaneciera aún abusando de usted. Sí, ¿Por qué esos tiburones, peces gordos, en Puente Grande, Jalisco, La Palma, Estado de México, Matamoros, entre otros, disfrutan de privilegios, aún si esto es real, o me desmiente, maestro, si esto es real, aún que otros internos de los penales? O sea, es un detonante, como te mencioné al principio de esta charla, la capacidad económica, y obviamente anexo a ello la organización con vínculos inclusive de carácter político que se tiene hacia el exterior. O sea, definitivamente un ciudadano de a pie que tiene lo que es la desgracia de ingresar como interno a este tipo de lugares, la realidad nos damos cuenta que tiene un costo tremendísimo, la realidad. Entonces, maestro, perdón que lo interrumpa. Me dijo algo también fuera del aire de la situación de espiral delincuencial que prevalece en el estado de Nuevo León y Tamaulipas, donde una línea camionera registra varios camiones fuera de su control, tomados, y la cuota que cobran los Zetas a los migrantes o a quien se arriesga a trasladarse en la noche en las carreteras de Nuevo León, Tamaulipas, entre otros. Yo me he cuestionado como ciudadano de a pie, primero, si esas líneas camioneras les sería como parte de su oferta hacia el público general, como nosotros de pasaje, que cada una de sus unidades trajeran LockJack, localizador satelital. Tú puedes verificar esa información, qué líneas que van hacia el norte o al sureste de nuestro país cuentan con LockJack, es decir, localizador. ¿Cuántas unidades se encuentran actualmente desaparecidas? El caso San Fernando, Tamaulipas, fue más que emblemático. Sí, las líneas camioneras no denunciaron. Sí. El total, no sabemos. ¿Por qué nos ha instalado en esos autobuses que no cuestan
unos cuantos pesos, la realidad. Ese sistema de localización satelital a mí se me hace realmente extraño. O sea, yo me lo he cuestionado como usuario del transporte público federal. Creo que como oferta yo obviamente pagaría un pasaje cómodo y seguro sobre todo. La falta de revisión en cuanto al pasaje que ingresa, ¿sí? La utilización de videocámaras. Si te das cuenta de lo que nosotros estamos viviendo, hace necesario una mayor inversión para seguridad de la materia prima, perdón que lo denomine como tal, que es el ciudadano, que es obviamente el pasaje usuario de esas líneas. Y finalmente, la cuota que integrantes de un cartel en Tamaulipas demandaron al pasaje a bordo de una línea que transitaba de Veracruz a Nuevo León o Tamaulipas. O sea, la extorsión, pues obviamente no solamente la vive lo que es nuestros hermanos centroamericanos que del sureste pretenden ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica de manera ilegal, que se les secuestra, se les extorsiona. Bueno, vemos que este fenómeno ya se está dando sobre el ciudadano de a pie, el ciudadano que tiene por razones turísticas o razones de trabajo que transportarse por las diferentes líneas camioneras, y ante estas faltas de control, pues es víctima de ¿qué? Pues de extorsiones y secuestros. $600 para quien quiera sobrevivir y quien no lo lleve se muere. Pues obviamente hay una cuota en moneda americana para poder proseguir el viaje en la Unión Americana, sino inclusive con nacional, ¿sí? O sea, realmente esa es la forma de tener tu pasaporte hacia el exterior. Y de vida. O sea, dinero, y de vida, y si no, pues responde la familia. Prácticamente el fenómeno con los centroamericanos, hermanos, pues se está multiplicando actualmente, pero ya con nosotros, con obviamente los ciudadanos, te voy a mencionar, de a pie. Qué difícil y riesgoso se está convirtiendo viajar en nuestras carreteras. Gracias, maestro Temolsin. Llegamos a la parte final de este espacio. Gracias a doña Rosa María Orozco en la coordinación, Verónica, reportera, también nos acompaña Andrea Elizabeth, y desde luego a usted, ingeniero Daniel, José Luis, en el internet y en lo internacional. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Y maestro Temolsin, señora, buenas noches. 7:58. Así lo dice la moda. Así lo dice